Producciones Camilo presenta La Voz del Obispo, Antonio Camilo González. ¿Te has dado cuenta del valor de una sonrisa ante una triste mirada desolada? Es el momento, el ayer hoy no existe, y un mañana tal vez lo vivirás. Todos esperan un milagro inesperado y aseguran que su vida es un colapso, que todo aumenta sin saber cómo ni cuánto, pero no importa, solo vive, solo amando entenderás y aprenderás. Y con ustedes, su excelencia reverendísima Monseñor Antonio Camilo González y sus acompañantes. Y es que cada vez que tenemos que compartir con ustedes, la alegría nos invade porque podemos llevarle todo el contenido que tiene la voz del obispo Antonio Camilo González. Hoy, en una entrega más de nuestro programa con muchas sorpresas para cada uno de ustedes. Monseñor, siempre una alegría saludarle. Que Dios te bendiga igualmente. Amén, Canela. César, ¿Cómo está usted? César Canela, doctor, profesor Ay, Canela, ¿y quieres? en las universidades. Me alegra muchísimo de poder comparecer en este programa, La Voz del Obispo, y sobre todo porque vamos a tratar un tema importante, ya que a finales de este mes de junio se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo. Concretamente, el día 29 de junio se celebra la fiesta de San Pedro, que fue el primer pontífice de la Iglesia, cabeza de la Iglesia, y también San Pablo, que fue el gran misionero para la humanidad. De modo que Jesucristo, cuando vino al mundo, no vino solamente para salvar a los judíos y al pueblo de Dios, sino que vino a salvar a toda la humanidad. Por eso el mensaje de Jesucristo se preparó para que llegara a todos los corazones de todos los tiempos. Por eso vamos a iniciar, si te parece, César, sí, claro, si te parece, sí, Yolanda, vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dirijamos a Dios Todopoderoso la oración que el mismo Jesucristo nos enseñó, para que sea patrimonio de la Iglesia, a la cual nosotros pertenecemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Efectivamente, Monseñor, estamos, Yolanda también, estamos muy contentos porque esta semana vamos a mirar, vamos a compartir el tema del papado, que es, vamos a decir, un tema muy importante para nosotros los cristianos, para la Iglesia Universal, porque el Papa es como, vamos a decir, el centro de algún modo de la unidad de la Iglesia, de nosotros los cristianos, de los que seguimos a Jesús. Es así. Y es importante el hablar, porque Jesucristo en el mismo Evangelio pues nos habla. Le dijo a Pedro, tú te llamas Pedro, pero sobre ti yo edificaré mi iglesia. Haciendo juego con la palabra Pedro, piedra, indicando que las casas, para que duren, se construyen sobre piedra, sobre una base sólida. Y Jesucristo también, como quería o quiere que la iglesia se mantenga en toda la humanidad y por todos los tiempos, entonces él la cimentó sobre una piedra firme, sobre la fe de Pedro. No fue solo la persona de Pedro, sino la fe de Pedro. De modo que por eso la Iglesia ve la prolongación de la presencia de Jesucristo, así como fue San Pedro, pues siguió con los otros pontífices, por eso se llama pontífice, puente
entre Dios y nosotros, y el papado. De modo que qué bueno, qué importante el que nosotros podamos dedicar al Papa Francisco, que es el actual pontífice de la Iglesia Católica, podamos dedicar este programa con motivo de la fiesta de San Pedro y San Pablo. San Pedro, que fue el fundamento de la Iglesia, y San Pablo, que fue el brazo, vamos a decir, y la boca para predicar el Evangelio por todos los lugares de la tierra. Es así, Monseñor. Y el Papa que se ha convertido es un referente importante para los jóvenes, como muchos han seguido el mensaje que día tras día él emite durante las diferentes catequesis. Y qué bueno que podamos nosotros pues compartir todo esto que el Papa nos enseña en este programa La Voz del Obispo. Así es, un Papa latinoamericano de habla hispana. Y hablando de habla hispana, sería bueno que nosotros también miremos lo que vimos en el resumen del programa anterior, un programa cargado de mucho, vamos a decir, conocimiento científico, porque nos visitó un profesor de la Universidad de Salamanca, quien compartió con nosotros las semanas pasadas distintas cosas importantes sobre los temas de filosofía. Así que vamos a ver qué vimos en el resumen del programa anterior. Yo me siento contento de poder compartir con ustedes el conocimiento de la verdad en todos los planos, sobre todo de la libertad, de los derechos humanos. Esa ha sido la labor siempre de la Iglesia y se ha cumplido. Fray Ramón Paní, que fue el primer catequista de América, primer maestro, fue escribiendo las cosas positivas de los indios, de las ideas religiosas que ellos tenían, para ver si eso podía tener a empatarse con el mensaje del Evangelio. El obispo Suárez Deza hizo una escuela, porque siempre cuando había una diócesis tenía que haber alguien encargado de la educación. Es importante que la familia se preocupe de la educación. Que sea el mismo que se presente, que nos salude y que también diga su nombre. Muy bien, pues encantado, César, Yolanda. Mi nombre es Sergio y vengo de España, de la Universidad de Salamanca. Como hacer un equilibrio entre la fe. Pero resulta que en nuestros ambientes encontramos que a veces aparecen filósofos, de hecho, incluso personas de ciencia, que quieren anular la religión, anular la fe. Y se puede hacer ciencia teniendo presente la religión. Tejemos, como os decía, convenios pues para alumnos poder moverse en el plano de pequeñas estancias de un mes, 2 o 3, o de un doctorado completo allá en Europa, en España. Conectarnos con el saber, con la sabiduría, con la experiencia y el gozo de compartir la verdad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Sin lugar a duda, un programa cargado de mucho conocimiento, pero sobre todo que nos enseña la importancia de educarnos para poder dar a la sociedad lo mejor que tenemos. Regresamos para compartir más de La Voz del Obispo después de la pausa. En breve regresamos con La Voz del Obispo, Antonio Camilo González. Llegamos a ustedes gracias a Ucatesi, Muebles Rufino, Insecom Computadoras, Super Empo, Cruz Auto, Odalis Motors, Expreso Quinto Patio. Una triste mirada desolada. Es el momento, el ayer, hoy no es. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Somos La Voz del Obispo, Antonio Camilo González.
Ahorra y gana en Vega Real. Tu libreta de aportaciones te premia. Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Tus playas, tu mar, tu cielo, me gustan. Todo en ti me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza te abre los brazos de que. República Dominicana lo tiene todo. Ya estamos de vuelta con la voz del obispo Antonio Camilo González. Estamos de vuelta en La Voz del Obispo, en este programa que hemos dedicado a su santidad el Papa Francisco, y ahora es el momento indicado para escuchar las orientaciones de nuestro querido amigo, pastor, obispo emérito, Monseñor Camilo. Qué bueno, me alegra muchísimo de poder compartir con ustedes y con los televidentes sobre este tema de la figura y de la misión del Papa en la Iglesia. Y tenemos que tener en cuenta que el mismo Jesucristo, desde que inició su ministerio apostólico, pues buscó discípulos, porque sabía que la misión no era solamente a las personas que él pudiera tocar directamente, sino que tenía que preparar la sucesión, tenía que preparar el compromiso de otras personas para cumplir esta misión de llevar el mensaje de la salvación a toda la humanidad. De modo que Jesucristo, desde el comienzo, tuvo en mente lo que venía después. Y por eso, desde que comenzó, fue a escoger a discípulos. Y fue llamando uno por uno, entre los que él consideró que estaban como dispuestos para seguir el mensaje. Naturalmente, en otros momentos hay algunos que lo llamó y después no quiso seguir a Jesucristo, y Jesucristo también respetó su libertad. Pero Jesucristo desde el principio tuvo la idea de comprometer a la humanidad, comprometer a otras personas con el mensaje que él venía a traer, el mensaje del reino de Dios. Por eso Cristo, al organizar a los 12 discípulos, los convirtió en apóstoles, porque luego le da una misión. Apóstol es un enviado, y Jesús escogió, y en el Evangelio vemos cómo va detallando, el llamado de Pedro, el llamado de Mateo, el llamado de cada uno de los discípulos fue diferente. Unos que estaban trabajando, otros que estaban como Mateo en la mesa de los cambistas, el negocio, pero Jesucristo fue llamando siempre a gente ocupada, a los que estaban dispuestos a no hacer nada. Entonces Jesucristo no lo buscó. De modo que Cristo organiza primeramente a un grupo y le va enseñando a ellos. Y nos dice en el Evangelio que las cosas después él se las explicaba en particular, en privado, a sus apóstoles, para que ellos fueran tomando conciencia de la misión que Jesucristo venía a traer, porque al fin y al cabo, al principio no tenían una idea concreta, y por eso se ve, por ejemplo, que después de un tiempo todavía vienen buscando prebendas, ¿no verdad? Ventajas. Y entonces Jesucristo, no, pero esto no es así para buscar ventajas, sino es un compromiso para uno ayudar a salvar a los demás. De modo que Cristo organiza a los 12 apóstoles, y los formó
le fue dando las ideas clave y por eso le habla del buen pastor, por eso le habla del árbol que produce su fruto, que así somos nosotros las personas, los frutos del amor y del servicio. Formó un grupo estable que le llamó los apóstoles, primero discípulos y después apóstoles. Sobre ello envió el Espíritu Santo y puso incluso a una persona como principal. No principal para que aplastara a los otros, sino para que coordinara e hiciera fructífero ese llamado del Señor a los apóstoles. Por eso escogió a Pedro y lo fue comprometiendo poco a poco. Vemos cómo lo llamó y Pedro lo siguió, pero después también en el momento de la pasión en que Pedro lo negó, Jesús también pues lo llamó y le invitó a tomar, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y después de resucitado, todavía le remarcha más, me ama más que esto, porque si iba a ser la cabeza, tenía que tener más conciencia que los otros. Entonces, importante la misión Jesucristo, vamos a decir, dejar a los apóstoles con ese compromiso, con esa misión, pero también para la unión, la necesidad de una cabeza, que es Pedro. Por eso, Pedro, tú eres la piedra sobre la que edificaré mi iglesia. Y así sucede que después que Cristo resucitó y subió al cielo, cuando vino el Espíritu Santo, ya como Pedro estaba fortalecido, y entonces él es el que sale a predicar. El primer sermón que se da así público el día de Pentecostés es Pedro, lleno del Espíritu Santo, tanto que la gente creía que era que estaban borrachos, estaban hablando demasiado esa gente, y con demasiado, vamos a decir, deseo y fuerza, que creían que estaban borrachos. Y no, nosotros no estamos borrachos, es demasiado temprano para estar nosotros borrachos, dice San Pedro. Pero San Pedro, cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque después de la resurrección de Jesucristo y después de la venida del Espíritu Santo, Jesucristo, vayan por el mundo a predicar el Evangelio. Y para eso siempre vemos que cuando se suscitaban dificultades en el mismo comunidad de Jerusalén, los apóstoles se reunían y pidiéndole luz al Espíritu Santo, resolvían la disposición que convenía tomar. Por eso así va preparándose como la misión del Papa, aunque no se llamara Papa en ese momento, pero poco a poco se fue poniendo padre de la comunidad cristiana. Con los obispos, Pedro, con los demás apóstoles, constituye el colegio apostólico que se llama. No colegio en el sentido de orientación, sino de reunión, una comunidad íntima. Y a Simón le dio el nombre de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre él. Por eso el apóstol San Pedro, en los momentos de tribulación, la iglesia oraba por él. Algo muy bonito, cuando incluso estaba Pedro preso en una oportunidad por los romanos, por los judíos, entonces la iglesia se reunió a hacer oración en todas partes por Pedro. Y Dios liberó a Pedro. Lo soltó, apareció un ángel que lo condujo y dice que las llaves se abrían solas porque el poder del Espíritu disolvía esa opresión que tenía sobre el grupo apostólico. A Simón le dio, por tanto, Jesucristo el nombre de Pedro como piedra fundamental de la iglesia. Y le llama también, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado también en el cielo. La capacidad de perdonar, la capacidad de, vamos a decir, de liberar al hombre de la opresión del pecado y de la maldad. Por eso
le entregó la llave del reino de los cielos y lo constituyó también pastor del rebaño de Cristo. Esa figura tan bonita en el Evangelio que habla Jesucristo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, pues, conduce a las ovejas para su alimentación, cura a las ovejas enfermas y el buen pastor también lleva a beber agua a las ovejas. Y las defiende, importantísimo ese aspecto, las defiende de los lobos rapaces. Sí. Por eso la misión del Papa es una misión de enseñar, de maestro, es una misión también de santificar a través de los sacramentos y es una misión también de guiar al pueblo de Dios como el rebaño. Jesucristo toma ese simbolismo de rebaño porque era una sociedad rural en ese tiempo, ¿no es verdad? Y entonces esos eran los términos que ellos entendían. Cuando Jesucristo habla de la semilla de trigo, habla también de los frutos, de los árboles que no producen frutos, todo eso es tomando para que la gente entienda. Me gusta mucho eso de Jesucristo. Cosas sencillas, pero para que la gente lo entienda. Las palabras, por eso me gusta a mí también las palabritas, vamos a decir, sencillas y populares, porque eso es lo que la gente entiende. Claro, ¿no? es así. A veces en el tiempo de Jesucristo no había billetes, no había automóviles, pero Jesucristo toma lo que hay. Y entonces, para que le entienda la gente de ese tiempo. Por eso habla del pastor. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por las ovejas. Es así. Ok, importante. Todo eso, gozar nosotros lo que Jesucristo nos enseña. La iglesia es un rebaño. Y con la diferencia de que el pastor es el dueño del rebaño. Por tanto, le importan sus ovejas. No es, bueno, una persona que lo encargan ahí, lo ponen ahí, y yo no me voy a mojar. Si ellas quieren que coman, si ellas no quieren que... no, le sale al frente el pastor porque las ama, las ovejas. Es muy diferente la mamá que cuida a sus hijos que cuando hay una persona que los cuida. Bueno, hay gente responsable que lo sabe hacer, pero hay otras personas que son irresponsables y dejan las cosas así a lo que venga, a lo que venga. No, entonces Jesucristo a Pedro lo encarga de ser pastor del rebaño. Y cada familia también, no solamente en el aspecto religioso, sino también en cada hogar, los padres de familia, la padre y madre, son como los pastores de la iglesia. En la escuela, los maestros, tú César que eres maestro en universidades, bueno, pues tú también tienes una misión. Es como, tienes que cuidar a ese rebaño que son tus alumnos. Explicarle bien, con paciencia, no ponerte bravo, sino saberlo conducir. Lo mismo también, tú eres maestra, tú eres orientadora, tú eres una persona muy conocida aquí en La Vega, pues también uno tiene que desempeñar esa misión con amor. La diferencia en un asalariado es que buscando cuarto. Y otra cosa es Jesucristo, porque es por amor, por amor. Por eso también las autoridades tienen que ser un pastoreo, las autoridades. Y por tanto tienen que amar, no tienen que trabajar por cuarto. Yo creo que si le quitaran el sueldo un mes, todo el mundo abandonaba sus trabajos. ¿Por qué? Porque lo que están buscando no es la patria, servir, sino es conseguir. Servir, sino conseguir. De modo que es importante también que en estos momentos que tenemos que cultivar los valores patrióticos también. Entonces, el Papa nos enseña como pastor de la iglesia ese mensaje. El Papa es obispo de Roma, por eso cuando muere el Papa se juntan los cardenales y entonces oran, se conocen, hablan de los problemas que hay pendientes en la iglesia y entonces escogen a algunos y lo van por votación hasta que llega en el caso, por ejemplo, del Papa Francisco, que es el primer sumo pontífice que es latinoamericano, nativo de Argentina.
Qué bueno. El Papa, por tanto, es el obispo de Roma y sucesor de Pedro. El 266. Así es. Después, 265. Después es Pedro. Es el Papa Francisco. 266 desde Pedro. Importante. El Papa, por tanto, como obispo de Roma y sucesor de Pedro, este colegio compuesto por muchos, es decir, en la iglesia, la presencia también de los obispos, porque a nivel, vamos a decir, mundial, la cabeza es el Papa, pero a nivel diocesano, pues es el obispo, que también reúne con sus sacerdotes y al pueblo cristiano para el servicio de Dios. Así es, Monseñor, sus orientaciones pues nos han edificado de manera especial, en primer lugar, porque conocer la figura del Papa como, vamos a decir, el que une a nosotros los cristianos, a los católicos, a nivel universal para nosotros es una riqueza tradicional y espiritual. Nosotros estamos bien contentos de las orientaciones, Monseñor, nos sentimos bien. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa. Ustedes no se muevan, que continuamos con más de la voz del obispo Antonio Camilo González. En breve regresamos con la voz del obispo Antonio Camilo González. Llegamos a ustedes gracias a Ucatesi, Muebles Rufino, Insecom Computadoras, Super Empo, Cruz Auto, Odalis Motors, Expreso Quinto Patio. Una triste mirada desolada. Es el momento, el ayer, hoy no es. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Somos la voz del obispo Antonio Camilo González. Ahorra y gana en Vega Real. Tu libreta de aportaciones te premia. Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real, grande y confiable, la marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Rayas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza te abre los brazos de que. República Dominicana lo tiene todo. Ya estamos de vuelta con la voz del obispo Antonio Camilo González. Felices de seguir compartiendo con ustedes en la voz del obispo con este tema tan importante que es el ministerio papal. Monseñor, usted en las orientaciones hablaba sobre este ministerio tan importante, la función que tiene el Papa de poder congregarnos a todos como una misma iglesia. Es porque el Papa no es un artista que está saliendo por televisión, sino que el Papa tiene una misión muy seria y un compromiso muy grande. Por eso me gustó muchísimo cuando la elección de este nuevo Papa Francisco, que en la primera comparecencia que le hicieron por televisión, para dar la primera bendición al mundo, recuerdo que él, pues, antes de dar la bendición, él pidió que oráramos por él. Y se arrodilló para pedir que él ahora necesitaba el apoyo de la iglesia a través de la oración. Porque la misión del Papa es muy difícil. Y al fin y al cabo todo el mundo espera
la palabra del Papa. Y aún el que no cree siempre respeta el parecer del Papa, pero naturalmente el Papa, si Jesucristo tuvo muchos contrarios, pues el Papa no va a ser más que Jesucristo. También el Papa tiene enfrentamiento, la gente, pero el Papa le pide al Espíritu Santo la luz y la fuerza para poder enfrentar, para poder orientar a la humanidad. Es así. De modo que es importante que la humildad, un fundamento importantísimo, por eso Jesucristo lo llama como piedra, y la piedra siempre está en el suelo. Entonces el Papa tiene que estar dejándose pisar de todo el mundo, pero siempre llevando el mensaje de la paz, con el Espíritu Santo. Por eso San Pedro, que fue el primer Papa, antes tenía miedo lo negó. Cuando la sirvienta allá en el pretorio le habló, pero tú eres de los discípulos de Cristo. Entonces, se asustó de una mujer, de una empleada, se asustó San Pedro. Pero el día que recibió el Espíritu Santo, en Pentecostés, estaban las puertas cerradas, y después que recibieron el Espíritu Santo, abrió las puertas San Pedro y se enfrentó no a pelear con la gente, sino al contrario, a llevarle el mensaje y a explicarle que ellos no estaban borrachos, sino que era el Espíritu Santo que había descendido sobre ellos. De modo que qué hermoso. Por eso el Papa Francisco, en su humildad, pidió oración. Y siempre los cristianos, las comunidades, los sacerdotes, la iglesia, las diócesis, tenemos que orar por el Papa, así como oramos por los enfermos, como oramos por las personas que sufren. De modo que es importante todo este planteamiento de que el Papa, como discípulo de Cristo, como pastor de la Iglesia Universal, pues como uno de los 12 apóstoles, como fue Pedro, a quien él le encarga guiar a sus rebaños. De modo que es importante. El Papa, contando con la luz del Espíritu Santo y la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés, primeramente la misión de enseñar, de proclamar la palabra de Dios, no cualquier cosa, sino ciñéndose siempre a la Sagrada Escritura, los valores fundamentales del Evangelio y las cartas de los apóstoles. Pero también, para responder, el Papa, esa medicina que viene de Dios, tiene que distribuírsela a los canales y a las necesidades de la gente de hoy. Antes, en tiempos de Jesucristo, no había automóviles, no había televisión, no había radio, no había tantas cosas que hay en el mundo de hoy. Pero entonces el Evangelio hay que buscarle el condimento, vamos a decir, la dosis necesaria para que ayude a resolver los problemas de la familia, de los gobernantes, de la educación, en fin, de todos los estamentos de la vida humana. De modo que el Papa, con el Evangelio en la mano, con el mensaje, la Biblia, la palabra de Dios, explicando el mensaje. Y naturalmente, velando por la pureza de la fe. No solamente de predicar, sino la pureza de la fe. Es decir, que uno no puede estar, vamos a decir, aprovechándose de que uno tiene público para decirle a uno lo que uno quiera, sino que la asistencia del Espíritu Santo está precisamente en el tema de la salvación y en el tema de la orientación, porque la salvación, el mensaje de Cristo tiene que también dosificarse en la vida familiar, en el deporte, en la vida pública. Todas esas cosas son necesarias para la misión de enseñar. Por eso también los sacerdotes, también los obispos, estamos obligados en esa misión de enseñar la palabra de Dios, que ayudan los catequistas, que ayudan también los tantos medios que tiene la Iglesia para llegar a la conciencia de los hombres y de las mujeres de hoy. Así es, Monseñor, muy enriquecedoras sus palabras
que siempre pues son certeras para explicarnos estas cosas importantes de la fe. Ahora tenemos un amigo nuestro que siempre pues nos trae la agenda de nuestro pastor, Monseñor Héctor Rafael, que también nuestro pastor Héctor Rafael es representante del Papa, representante de Cristo en esta iglesia local, y así como el Papa es el pastor universal, nuestro obispo Monseñor Rafael es el pastor de esta iglesia local. Así que vamos a ver qué nos tiene Ariel esta semana en la sección La Agenda de nuestro pastor Monseñor Héctor Rafael. Muchas gracias, mi hermano César Canela. Saludos, amigos televidentes y oyentes de La Voz del Obispo. Paz y bien. Su Excelencia Reverendísima Monseñor Héctor Rafael ha finalizado felizmente el trabajo pastoral en cada parroquia de la diócesis de La Vega. Como sabemos, es un obispo que trabaja mucho y tenemos mucho material para ofrecer cada semana. En esta ocasión, yo te invito a que tú descubras la parroquia donde tuvo Su Excelencia Reverendísima y qué hizo. Adelante. En los días 9 y 10 de abril, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, obispo de la diócesis de La Vega, visitó la parroquia universitaria Jesús Maestro de la UCATESI, Universidad Católica y Tecnológica del Cibao. Monseñor fue recibido por el reverendo Padre Sergio y el reverendo Padre Freddy, acompañado de algunos fieles. Nuestro pastor llevó a cabo diferentes actividades, entre otras, tenemos la reunión con el Consejo de Pastoral Parroquial, así con el Consejo Académico, el encuentro con algunos empresarios y políticos y el compartir con los principales movimientos y pastorales que funcionan en esta comunidad parroquial. Pueden visualizar las fotografías de cada uno de esos valorados encuentros. La revisión de los libros parroquiales, otra de las actividades realizadas, así como la visita a los enfermos, podemos contemplar estas llamativas imágenes en las cuales Su Excelencia ora y comparte con ellos. La Eucaristía, punto de partida, de encuentro y de cierre del trabajo pastoral, observamos los sacerdotes, los fieles, el coro y al final una fotografía grupal. Su Excelencia Reverendísima Monseñor Héctor Rafael, trabajando por la diócesis de La Vega. Queridos amigos, ya conocieron la parroquia, un trabajo corto de 2 días. Esto fue la agenda del obispo y seguimos con más de La Voz del Obispo. Estamos de vuelta, pues aquí en este momento está el programa dedicado al Papa Francisco, dedicado en sentido general al papado. Y nosotros discutíamos detrás de escena cosas que nos gustan del Papa. No sé qué pudiéramos decir, Yolanda, ¿qué te gusta de él? Yo en realidad me identifico mucho con este Papa porque me gusta la cercanía que él tiene con el pueblo de Dios. O sea, cómo él busca a las personas, les gusta sentir a las personas y visitar también diferentes lugares. Y aparte de eso, su preocupación por la unión. O sea, somos todos hijos de un mismo Dios y Él busca que todos trabajemos en unión y que todos tengamos en Dios esa confianza que debemos. Entonces, me gustan esas 2 características del Papa Francisco. Es el ecumenismo, se llama el Papa, es decir, la gran comunidad, pero todos somos hermanos. Así es. Y aunque haya diferencias en algún punto, pero es más lo que nos une que lo que nos diferencia. A veces nos fijamos más en la diferencia que no en el grueso de la unidad. Así modo es. que es importante. A mí me llama mucho, además de lo que ustedes han dicho, me llama mucho la sencillez, cómo el Papa procede en las relaciones humanas con las personas. Claro, con esto no quiero decir que los otros papas no eran hombres sencillos, claro. Pero en él se destaca este elemento importante. Incluso yo vi una vez como un escrito de alguien, como refiriéndose a los papas que hemos tenido, los últimos 3 papas. Es como que el Papa
Juan Pablo II era como el don como de la esperanza, el Papa Benedicto XVI el don de la fe, de la teología, y el Papa Francisco es como la parte del don de la caridad. Como en cada uno de los papas se fue manifestando, o se ha manifestado una de las virtudes teologales, de manera muy marcada, una curiosidad. Así es verdad. Pero también a mí me gusta mucho la sencillez del Papa Francisco. Sí. Hasta para explicar las cosas, pues él siempre está buscando a explicar la santidad y dice no solamente la santidad de los que están en el cielo, sino los que están a la vuelta de la esquina, los que están ahí en el frente de nuestra casa. También ahí hay santidad. Y predica no la santidad de los altares, sino la santidad de la vivencia, de la cercanía, del perdón. También al visitar a los pobres, el besarle los pies a la gente. Hasta los presidentes le besan los pies en África. En fin, como esa humildad y esa sencillez. Por eso es tan importante. Me gusta también el Papa, la cercanía hacia los jóvenes. Bueno, todos los papas la han tenido, pero este de una manera especial, la juventud. Y por eso ha escrito una carta apostólica de la juventud, exhortación apostólica postsinodal. La última yo creo que él ha escrito, está firmada en el día 25 de marzo del año 2019. De modo que en este mismo año, y es la exhortación apostólica postsinodal de un sínodo, Christus vivit, en latín, Cristo vive, dedicada a la juventud, el Santo Padre Francisco, a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Qué bonito. Pero muy hermoso, incluso comienza este documento, yo me lo he leído, comienza el Papa buscando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo que se habla de la juventud. Y después también en el Nuevo Testamento. Y después en la historia de la Iglesia, santos jóvenes, empezando por los santos inocentes que mató Herodes al nacer el niño Jesús. De modo que le damos las gracias a Dios porque Él siempre tiene, uno cree ya que agotó, se murió el Papa. Me acuerdo, cuando murió el Papa Juan Pablo II, me entrevistó un periodista y me preguntó eso. Ahora que el Papa se ha muerto, ¿qué va a hacer? Digo, bueno, pues el mismo Espíritu Santo que trajo a Juan Pablo II, escarbará otro por ahí y nos traerá otro. Y trajo a Benedicto, trajo el Papa Francisco. De modo que tenemos que tener siempre confianza en Dios, confianza en Dios. Exacto. Él nos prueba a ver si tenemos fe, pero después de eso el Señor nos ayuda y nos envía siempre. Tiene una comidita para cada uno, Es así, apropiada para cada uno. Ahorita usted resaltaba la parte de Pedro, donde Dios edificó su iglesia, y usted decía que Pedro negó a Dios en 3 ocasiones. Entonces yo digo que Dios siempre busca a esos hombres que entiende que pueden hacer el mejor trabajo y la responsabilidad que delega sobre ellos. Entonces ahora miro lo que está sucediendo en el mundo y en el país, cómo las personas no quieren asumir responsabilidades, y es una de las cosas que más afecta a la humanidad directamente. Claro, y a otros que se quieren quedar con la responsabilidad También. y no soltarla también. Eso también. No hay que darle. La juventud tiene también, así como le ha dado capacidad a uno y experiencia a uno, pero vendrán otros. Uno no agota el molde de las imágenes, sino que al contrario, Dios Dios es el que va haciendo su obra a través de nuestra pequeñez. Es así, monseñor. Así es, y este programa pues dedicado al papado ha sido un programa pues que nos ha ido edificando, especialmente monseñor con sus sabias palabras bien atinadas para nosotros conocer estos elementos importantes del papado. Sería bueno entonces que en este momento vayamos a una pequeña pausa, porque ya el tiempo avanza muy rápido,
pero todavía nos queda más de la voz del obispo, así que ustedes no se muevan. En breve regresamos con la voz del obispo, Antonio Camilo González. Llegamos a ustedes gracias a Ucatesi, Muebles Rufino, Insecom Computadoras, Super Empo, Cruz Auto, Odalis Motors, Expreso Quinto Patio. Triste mirada desolada, es el momento, el ayer, hoy no es. Ahorra y gana en Vega Real. Tu libreta de aportaciones te premia. Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real, grande y confiable, la marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Somos la voz del obispo, Antonio Camilo González. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Rayas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, te abre los brazos de que. República Dominicana lo tiene todo. Ya estamos de vuelta con la voz del obispo, Antonio Camilo González. Y aseguran que su vida es un Momento oportuno para agradecer a todos los medios que permiten la transmisión y la retransmisión de la voz del obispo. Ahí tenemos en pantalla la Voz de María Internacional, Microvisión Canal 10, Punta Cana TV, Ready Televisio, Canal 25 en Santiago, Coral 39, Radio María en los Estados Unidos y Radio Santa María. Adelante, Yolanda. Gracias, Ariel. Felices de poder continuar compartiendo con cada una de las personas que nos están viendo en la voz del obispo. Monseñor, este tema tan importante. Canela. Otra cosa antes de que Monseñor hable, el canal de televisión Renacer en el Espíritu, otra vez, porque estaba fuera del aire, Sí. pues entró al aire otra vez Ok. y nos va a poner el programa para que también podamos salir por otro medio, incluso ellos salen en Montecristi y algunos otros sectores. Así es. Sí, bueno, es importante el tema que hemos tratado en este programa, que es la misión del Papa Francisco, la misión de todos los papas. La misión del Papa no solamente de enseñar, sino también de santificar a través de los sacramentos y a través de su palabra. Y además de enseñar y de santificar, la otra función de conducir al pueblo de Dios. Eso es. Por el reino, como el buen pastor que conduce las ovejas para el redil de Jesucristo. Así es, nosotros estamos muy contentos porque el Padre Manuel, un sacerdote joven, pues que siempre está disponible para nosotros, Así. que quiso acompañarnos en este momento del programa, que nos visite en el Santo Cerro, pues le pedimos que se acerque por aquí y nos salude. Bueno, agradecer, Monseñor, de verdad el momento que me permiten. Un saludo especial a toda la feligresía de nuestra diócesis de La Vega y del mundo, ¿verdad? Y sobre Que todo pueden de la parroquia. de la parroquia San Isidro Labrador de de Maimón, Maimón, ¿eh? porque ahí tú eres el rey ahí, mucho cariño. El Rey es Jesucristo y le ayudamos. Sí, ¿verdad? claro, Qué sí, bueno. Monseñor Camilo, que tuvo la oportunidad también de estar con nosotros en la apertura de las fiestas patronales en nuestra parroquia San Isidro, a quienes saludo con mucho cariño, de verdad. Y sobre todo, escuchaba un poquito el tema de lo que venían hablando de la misión del Papa.
El Papa Francisco, que nos ha dado tantos ejemplos en lo que ha sido su ministerio papal y que ha sido también una motivación para muchos jóvenes decir sí también a la llamada de Dios. Me recuerda mucho, Monseñor, los tiempos del Papa Juan Pablo II, que era un mentor de muchas vocaciones. Y de hecho surgieron muchos sacerdotes en el tiempo de Juan Pablo II y ahora también en el tiempo del Papa Francisco ha habido un ¿Y florecimiento. tú surgiste en tiempo del Papa Del Francisco? Papa Francisco, lógica. Ya. Bueno, en No, el pero- tiempo del Papa Francisco no, ya yo estaba ahí cultivando. Ahí está, sí, sí. Recordándole aquí mismo a Monseñor que el día 30 del mes próximo, Dios mediante, ya estaremos el Padre Colón y yo celebrando ya 8 años de vida pues ese día, sacerdotal. Pero Hace qué un bien. poquito. En el 2011, recuerde, ¿verdad? Felicidades. Gracias, felicidades. Monseñor. Entonces, saludo también con cariño al querido Padre Rafael Colón. Rafael, tengo que visitarlo para Sí, sí. ofrecerle Un esa- agasajo, Sí, ¿verdad? exactamente. Sí. Es Qué así, bueno, Monseñor. qué bueno. Bueno, pues estamos ya en nuestra parte final y agradecemos al Padre que nos visite y que esté por aquí. Bueno, Siempre una visita es algo bueno Sí, Amén. bien claro. recibido. Le prometo una visita más larga. Más- El ah, próximo, Dios mediante. compromiso. Compromiso, Monseñor. Muy así bien, Es así. muy bien. Gracias. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y les conceda su favor. Amén. Los mire benignamente y les conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Ha sido todo en La Voz del Obispo, recordándoles que tienen una cita con nosotros la semana próxima. Recuerden que el Papa Francisco dice que vayamos a hacer lío, pero lío que puedan reconciliar a la iglesia. Hasta la próxima. Amén.